A veces la realidad se abre lo suficiente como para dejar entrar algunas cosas terribles que acechan más allá de la luz que proporciona este plano de existencia. Cosas que se pasan la eternidad cazando y acechando en las tinieblas del más allá y que de repente son libres de colarse en la luz del sol y la normalidad del mundo. Se abren paso hasta nuestra dimensión para cometer oscuros y sangrientos actos bajo la luz de nuestro sol. Me gustaría contarte cómo lo sé. También me gustaría contarte cómo el conocimiento de tales cosas se ha transmitido a través de mi ADN familiar como una extraña enfermedad, para activarse aleatoriamente como un gen recesivo, trayendo consigo terribles síntomas. La primera vez que me enfrenté a lo que yo llamo la maldición de la conciencia, algo que afecta a mi familia como una enfermedad priónica oculta y acechante, era un niño. Cuando ese oscuro y antiguo universo Alter dio a luz a gritos a uno de sus incomprensibles horrores. Mi abuelo sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea. Nunca hablaba de ello. Una vez cuando era pequeño, le pregunté cómo había sido. Me hizo prometer que nunca me alistaría en el ejército ni iría a la guerra. Me dijo que no le gustaba hablar de ello y que la guerra era terrible e innecesaria. Lo tomé muy en serio porque lo respetaba mucho. Era un hombre honorable. Actuó como mi padre sustituto, mientras mi padre biológico vivía su vida en algún lugar con drogas y fiestas. No le gustaba beber, ya que el alcohol estuvo a punto de matarlo décadas atrás. Cuando volvió a casa después de la guerra, luchó por volver a la vida normal y recurrió a la bebida como mecanismo de ayuda. Pero esto casi lo lleva a la muerte en un accidente de tráfico. Casi destroza su matrimonio por culpa del alcohol. Así que le prometió a mi abuela que no volvería a beber. El accidente le dejó una cojera que le recordaba a diario los peligros de volver a hacerlo. Al igual que mi padre, mi madre también me abandonó. Ella era apenas aún una adolescente cuando nací, y sintiendo que le había arrebatado sus años de instituto, pensó que lo mejor era dejarme con sus padres para ir a vivir su vida como mi padre. Se drogó, bebió y le rompió el corazón a mis abuelos. Hizo todo lo posible por ignorarme a mí y a la responsabilidad en general. Debido a esto, mis abuelos tuvieron que asumir mi crianza en su lugar, y se les daba bien. Aunque nunca tuvimos mucho dinero, nunca me faltó nada. Mi infancia durante el tiempo en que fueron mis padres fue rica y llena de amor. Lo que me faltaba en ventajas económicas lo compensaban con creces con amabilidad, paciencia y amor incondicional. Mis días de verano eran los mejores. Paseos con mi abuela por la larga y polvorienta calle junto a la que construyeron su casa. Recogíamos las latas que tiraban los conductores que se reunían al final de aquel camino de tierra. Terminaba en una colina que se adentraba unos 3 kilómetros en el bosque, y desde allí se podía disfrutar de una vista panorámica de los bosques y las granjas que había más adelante. Para disgusto de mis abuelos, se convirtió en el camino de los amantes para las parejas jóvenes que se sentían atraídas. Mamá y yo recorríamos ese carril recogiendo las latas que tiraban desde los autos y hacíamos un viaje semanal al depósito de reciclaje en su pequeño y destartalado Dodge Omni para obtener unos pocos dólares por las latas. Después me dejaba usar ese dinero para elegir películas en el videoclub o me llevaba a la tienda de segunda mano, donde con un par de dólares podía elegir entre un montón de juguetes. O también a la biblioteca, donde podía elegir libros que luego me leía antes de dormirme. Así nació mi pasión por la lectura. Todo eso sucedía mientras mi abuelo trabajaba muchas horas en la acería de Baltimore, a 1 hora de distancia.
Cuando llegaba a casa, yo siempre lo esperaba impaciente en la entrada, junto al garaje. Salía de su camioneta Warlock, normalmente con un bolsillo lleno de caramelos, y me agarraba en sus grandes brazos tatuados y me hacía girar mientras yo reía. Terminaba en un gran abrazo y nunca olvidaré el olor de su aftershave. Aquel antiguo Old Spice que venía en un frasquito de porcelana con el tapón en la parte superior. A veces frotaba su mejilla barbuda contra la mía y gritaba: «¡Tengo cara de lija, buba!». Todo en él significaba fuerza para mí. Sus robustos bíceps estaban llenos de músculos, con descoloridos tatuajes de la Marina, incluida el ancla obligatoria. El vello de su pecho varonil era tan áspero contra mi cara cuando lo abrazaba, que la forma del crucifijo que llevaba en una cadenita a veces se perdía en su espesura. Era tan fuerte, tan vivo, como siempre había sido y siempre sería. Incluso el escaso y fino pelo de la cabeza parecía lleno de vitalidad, como si siempre fuera a estar ahí. La sustancia espesa y pegajosa que sacaba del botecito para peinárselo al viejo estilo me parecía que le hacía lucir espectacular, como el pelo de James Dean, pero más fino, como un Dean mayor, con más experiencia en la vida y aún más fuerte. Si no estaba demasiado cansado, agarrábamos los bastones que me había enseñado a cortar, tallar y esculpir, y nos íbamos de excursión al bosque que había detrás de la casa. O pasaba un rato empujándome por las pequeñas colinas del jardín delantero en mi gran rueda. O agarrábamos cubetas y sacábamos pececillos de la grieta de atrás. A veces atrapábamos ranas del estanque que había en la parte oeste de la casa. O me enseñaba a empalar gusanos de sangre en anzuelos afilados y a pescar en el estanque. Cada actividad me hacía quererlo más. Cada lección que me enseñaba aumentaba el respeto que sentía por él en mi corazón. Fue durante uno de esos viajes para pescar en el estanque cuando le pregunté por la guerra. Habíamos estado riendo y hablando de su antiguo compañero de guerra, un viejo loco italiano llamado Johnny Corso, que siempre mentía, y de cómo se había convencido de que las sirenas eran reales, por los cuentos chinos que le contaban los marineros mientras tomaban unas copas. Hablando de Johnny, empecé a preguntarme cómo alguien tan molesto y lleno de cosas malas como él podía hacerse amigo de alguien tan sensato y comparativamente reservado como mi abuelo. Intenté imaginar qué tipo de circunstancias podían llevar a estos polos opuestos a hacerse tan amigos. Así que le pregunté por la guerra, con mi ingenuidad de niño de 8 años. ¿Por qué eran amigos? ¿Qué pasó en la guerra, papá? Vi cómo la sonrisa desaparecía, mientras se le borraba toda la emoción de sus ojos. La mirada que aparecía como nubes de tormenta cuando cambiaba apresuradamente de canal al ver una película de guerra en la televisión. La mirada que despojaba de energía la sala cuando alguien mencionaba su paso por el ejército. Había algo en la mirada que me hacía temerle un poco. Con todo el poder de la sabiduría de la edad adulta, la retrospectiva y mi propia experiencia vital desde entonces, ahora sé exactamente qué es esa mirada. Shell Shock, TPT. Trauma que transporta una mente reacia a través de los años, a un tiempo que siempre está esperando en la oscuridad, a que un destello de memoria lo encienda en la conciencia, como la chispa que inicia el incendio forestal. Nunca olvidaré lo que dijo tras una aparente eternidad de silencio, mientras la mirada paralizaba su rostro y nuestra conversación. Boba, te quiero mucho. Quiero que le hagas una promesa a Pop. Quiero que me prometas que nunca te alistarás. El ejército no es lugar para chicos decentes.
Ojalá nunca lo hubiera hecho. Quiero que lo recuerdes. Mi paso por el ejército rompió una parte de mí para siempre. Y esa parte no tiene arreglo. Prométemelo, Mark. La seriedad se hizo evidente de inmediato. Solo me llamaba por mi nombre cuando la situación era grave. La última vez que me había llamado Mark fue cuando salimos con su barquito de pesca a la costa de Ocean City. Cuando las olas empezaron a romper sobre la proa de nuestro barco, cuando aún estábamos a unas millas de la costa, cuando me dio el cubo y me dijo: Tienes que achicar agua a toda prisa, Mark. Tan rápido como puedas. Sigue adelante y no te detengas. Esa fue la primera vez que me hice la idea de mi propia mortalidad. Pero ni siquiera fue por la furia de la madre naturaleza lo que me dio miedo. Fue la seriedad mortal de su voz y su decisión de descartar mis apodos en el momento. Aquel día junto al arroyo, miré sus ojos azules y vi cómo se transformaban, como un cielo despejado de verano que de repente se oculta tras nubes turbulentas. Allí había una luz extraña y plana. El peso de los pensamientos en esos ojos, justo en ese momento, atravesó la mitad de nuestro buen día como un relámpago. «Te lo prometo, Poppy, nunca lo haré». Mi vocecita de niño chilló las últimas palabras mientras sentía que iba a llorar. Desde entonces supe que no volvería a preguntarle por la guerra ni por su participación en ella. Lo curioso es que no recuerdo cómo fue el resto del día. Recogí fragmentos de sus experiencias en la guerra a través de fragmentos de conversaciones que escuché a lo largo de los años. Los adultos olvidan que a veces hay niños, sobre todo en los años 80. Así que, a veces, en reuniones familiares y similares, me enteraba de pequeños detalles de esto o aquello. Que mi abuelo tenía un hermano que volvió de la guerra en un ataúd con una bandera americana, que había perdido más amigos por ataques de tiburones que por balas y bayonetas coreanas. Volvió a casa como un hombre diferente del chico divertido y extrovertido que había dejado su hogar 8 años antes. Del miedo que le tuvo al agua durante una década, que necesitó un gran coraje para comprar ese pequeño barco y enfrentarse a la bahía de Chesapeake con su amigo Johnny, para ir a pescar y recuperar una parte de su vida que antes siempre había disfrutado. No me contó nada parecido a la historia completa hasta que el cáncer se había extendido desde el hígado al resto de sus entrañas. Deliraba de dolor y morfina en la cama del hospital mientras agonizaba. Antes de eso, la única vez que estuvo a punto de contarme algo fue cuando me desperté a gritos de las pesadillas que me asolaron después de que la bestia nos persiguiera a mi prima y a mí. En aquel verano tenía 10 años. Me sentía casi un adulto. Había aprendido a montar en una moto de cross que mi tío había llevado a casa de mis abuelos. Me sentía como un chico malo mientras recorría los senderos que papá y yo habíamos hecho por el bosque. De repente, era James Dean. Los bosques eran mis calles. Y la forma en que el viento hacía que mi pelo se aplastara contra mi cabeza era también el estilo de Pop. Ese verano tuve mi primera pistola de verdad. Adiós a las pistolas de aire comprimido Red Ryder. Ese año me compré un rifle 22 increíble. ¡Ay de mis enemigos! Las botellas y las latas ya no tenían ninguna oportunidad. La promesa de que pronto iría a cazar ardillas significaba que había crecido casi por completo. Mientras mi prima Mandy de 8 años seguía arrastrando su muñeca Kid Sister, yo pronto sería un poderoso cazador. Por eso me sentí tan feliz aquel día de finales de agosto, mientras Mandy y yo jugábamos junto al arroyo. El tiempo también era perfecto.
La agotadora ola de calor había terminado tras una violenta oleada de verano. Mandy chapoteaba y se reía conmigo mientras atravesábamos la superficie del arroyo con vasos de plástico, tratando de sacar cangrejos de las aguas turbias. Teníamos un acuario en el sótano que íbamos ampliando poco a poco, y lo único que faltaba eran cangrejos. Todo era grandioso y normal, hasta que dejó de serlo. Siempre recordaré lo rápido que cambiaron las cosas, como una nube que cubre el sol, como un trueno en un cielo despejado. De repente, la velocidad y el volumen del mundo se ralentizaron. Mientras permanecía en la orilla del arroyo, el tiempo parecía volverse más lento. Tuve tiempo de admirar los arcoíris que se formaban entre las gotas de agua que caían de la taza que sostenía Mandy, flotando justo por encima de la superficie del agua. Las gotas provocaban ondulaciones que se extendían lentamente como anillos concéntricos, a medida que caían por el aire repentinamente espeso. La forma en que los sonidos se amortiguaban primero y se distorsionaban después, como si la burbuja de realidad que nos rodeaba hubiera reventado misteriosamente, como si el dique del mundo real se hubiera roto y hubiera dejado paso a la inundación de un universo compuesto de física sin sentido. Mientras mi mente se tambaleaba por el sinsentido de la repentina e inexplicable ralentización del tiempo a nuestro alrededor, un nuevo e inquietante sonido se abrió paso hasta mis oídos. Un sonido extraño, ajeno a mi experiencia, algo primario, oscuro y casi hambriento. Al principio mi cerebro intentó identificarlo como un cerdo. Era un gruñido de baja frecuencia, casi como si un gran jabalí prehistórico se hubiera materializado en aquel trozo de bosque de Maryland. A medida que el gruñido continuaba, mi cerebro lo interpretó como el extraño gruñido chirriante de un gran oso exhalando bruscamente. Pero no era nada de eso. Era el sonido de algo que no era de esta tierra, algo que ninguna criatura viviente hace. Tan largo como la eternidad, pero tan rápido como una sinapsis, la velocidad del mundo volvió a la normalidad. Creo que fue el chisporroteo eléctrico de la adrenalina, disparada desde mi cerebro por mi columna vertebral, lo que rompió el hechizo en el que había caído. Mandy pasó de ser una estatua viviente a convertirse de nuevo en algo con movimiento. La taza cayó de su mano acercándose a la velocidad normal de la gravedad, al mismo tiempo que su rostro empezaba a mostrar los primeros signos de preocupación. En ese mismo instante, algo en lo más profundo de mi memoria y de mi instinto me gritaba: ¡haz algo! ¡Peligro! Corrí los pocos metros que me separaban de ella y la agarré de la muñeca. ¡Corre, Mandy! En ese instante, no podría haberle dicho que algo parecía ir mal. No, definitivamente lo era. Supe que de repente estábamos corriendo por nuestra supervivencia. Algo en aquel sonido aterrador alertó a ese instinto ancestral que mantuvo a mis antepasados con vida el tiempo suficiente para transmitirme sus genes. Mandy parecía tan asustada como yo y corrió ligeramente detrás de mí, mientras yo casi la arrastraba tan rápido como podían nuestras pequeñas piernas. Mientras corríamos a toda velocidad en dirección a la casa, yo echaba involuntariamente miradas hacia atrás, hacia el arroyo, hacia el bosque de la orilla opuesta y hacia los arbustos que bordeaban ese lado del arroyo. Alguna vieja y profunda parte de mi mente sabía dónde estaba la amenaza, solo por ese aterrador sonido. Siguió desviando mi atención en esa dirección, como un animal de presa que se fija en su depredador aún invisible.
Probablemente habíamos recorrido unos 20 metros en nuestra huida cuando vi por primera vez la cosa que hacía ese horrible sonido. ¡Qué bestia tan ruda! Por fin ha llegado su hora. Se escapa a Belén para nacer. Esa frase surgió de mi subconsciente al verla. La frase llegó a mis pensamientos, sin que yo la pidiera, desde algún recuerdo desconocido de mi cerebro de niño. Era aproximadamente del tamaño de un osesno, pero tenía el pelo negro con puntas plateadas de un híbrido de perro y lobo. Los pelos se le erizaban por todas partes y se agitaban con el movimiento de los músculos ondulantes bajo su pelaje. Su forma general no era muy diferente a la de una marmota, salvo que las marmotas eran gordas y blandas, mientras que este era duro, musculoso y amenazador. A medida que se abría paso a través de la densa maleza y se dirigía hacia el arroyo, su mitad inferior de piel se aferraba a sí misma como lo haría la piel de una nutria. A 4 patas, sus extremidades se doblaban por los codos y sobresalían de sus costados como lo haría un simio. Y aunque su pelaje era grueso, era fácil ver la fuerza en esas extremidades. Nunca podré olvidar la extraña forma en que se movía. Con una velocidad cegadora, esas extremidades se doblaban por los codos en movimientos de lado a lado, impulsándolo hacia adelante en una trayectoria diagonal. Algo muy parecido a un cangrejo, se escabullía unos metros a la izquierda, luego a la derecha, pero siempre en nuestra dirección. Nunca había visto nada moverse así, ni antes ni después. Cuando ese sonido espantoso salió de su aterradora boca, una saliva espumosa salió despedida hacia afuera, antes de curvarse hacia atrás con la velocidad a la que se movía. Mientras corría y miraba hacia atrás, lo que más me llamó la atención fue su movimiento alienígena y sus dientes brillantes. La frase «rojo sangre, su lengua es rojo sangre» no dejaba de rondar por mi cabeza. Mientras mi cabeza se desviaba de esa cosa y volvía a la vista que tenía delante, busqué frenéticamente algún lugar más cercano a nosotros que la puerta del sótano. Algo que pudiera proporcionarnos seguridad frente a ese animal. Aunque a esas alturas, ambos estábamos gritando y llorando de miedo. Sabía que nadie nos oiría. Mi abuelo seguía trabajando ese día, y mi abuela acababa de llevar unas hortalizas a nuestros vecinos. Por muy rápido que nos llevara nuestras piernecitas, sabía que nos atraparía antes de que consiguiéramos entrar en la casa por la puerta del sótano. Me sobrepuse al pánico casi total para examinar el patio que teníamos delante, en busca de cualquier cosa que pudiera escondernos o protegernos. Por suerte, para nosotros aquel día, mi padre era un poco acumulador de trastos viejos. El patio trasero estaba lleno de cosas al azar, autos viejos que mi tío había llevado para trabajar en ellos antes de abandonarlos. Montones de madera para proyectos de construcción sin terminar o sin empezar. Electrodomésticos en estados aleatorios de desmontaje, con las piezas esparcidas a su alrededor. Nada lo bastante grande o fuerte como para escondernos. Hasta que vi la vieja y oxidada unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los años 50, como un monolito de chatarrería. Y otra unidad de aire acondicionado más pequeña y nueva, pero también rota, apoyada contra lo demás. Apenas recuerdo cómo subía Mandy encima de la pequeña unidad de aire acondicionado antes de empujar su trasero para subirle al viejo aparato gigante. Sin embargo, nunca olvidaré la visión de las garras golpeando el aire donde había estado mi pie cuando subí a la parte superior. Ni el chirrido de esas garras al chocar contra el metal de la unidad de aire acondicionado
en su intento de trepar tras nosotros. Algo primitivo se apoderó en ese momento de mi mente, mientras pateaba las garras, que eran como garras negras curvadas, del tamaño de un oso pardo, y totalmente desproporcionadas con el tamaño de su cuerpo. Negras, quitinosas y brillantes, con lo que parecía sangre seca manchando su pulido acabado. No recuerdo haber encontrado y agarrado el mango roto de una pala. Solo recuerdo haberme dado cuenta de que lo tenía en las manos, mientras miraba fijamente sus ojos oscuros y brillantes, como los de un tiburón que giraban en sus cuencas, mostrando de vez en cuando motas de blanco mientras se movían entre Mandy y yo. Toda mi atención se centraba en sus garras, en el juego de músculos que agitaban su oscuro pelaje y en sus dientes espumosos de saliva, y en ese gruñido aterrador que seguía emitiendo. Empecé a golpearlo con el mango de madera de la pala. Los golpes húmedos y carnosos resonaban en el metal sobre el que estábamos y en los árboles que nos rodeaban. Recuerdo que la saliva espumosa pasó gradualmente del blanco hueso al carmesí a medida que mis repetidos golpes hacían sangrar sus encías. Y entonces desapareció. No quiero decir que huyera de repente. Quiero decir que desapareció. ¡Puf! Desapareció en un instante. Un pequeño sonido y luego nada. No más gruñidos ni chirridos. Años después, la lectura de un libro de ciencia ficción me hizo pensar que ese sonido era el aire llenando el vacío que una vez ocupó una criatura de otro mundo. Nos quedamos allí de pie, temblando de miedo, durante bastante tiempo, hasta que Mandy por fin habló. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era esa cosa mala? No encontraba las palabras. Pensé en lo que acabábamos de presenciar. No se parecía a nada que hubiera visto antes, y mira que he visto muchas creaciones de la naturaleza. Aparte de jugar al aire libre y hacer senderismo y recorrerlo todo en vacaciones, me encantaban los documentales sobre animales. Y nunca había visto nada, ni siquiera parecido a esa locura. Pero no necesitaba decirle eso. La asustaría más. Creo que era un perro con rabia. Estaremos bien. No nos mordió. Y entonces la abracé hasta que tuvo el valor de bajar. Yo no lo sabía en ese momento, pero así es como ella recordaría siempre aquel día. Un perro rabioso había intentado atraparnos, pero yo la salvé con una pala rota. Aquel día siguió apareciendo en mis pesadillas durante unas cuantas noches más, pero Mandy ya lo había dejado atrás. Siempre tuvo más suerte que yo. Más tarde, mientras me despertaba a gritos, le tocó a papá venir a calmarme y hacerme dormir de nuevo. Sé que te dije que probablemente era un perro rabioso. Y sé que no me creíste. Solo intentaba calmar a tu abuela. Pero yo te creo. Realmente lo hago. Pero ya no puede hacerte daño. Se ha ido. De vuelta al lugar de donde vino. Lo hiciste muy bien. Salvaste a tu prima. Estoy muy orgulloso de lo bien que lo hiciste. Fuiste muy inteligente al subirte a esa vieja chatarra. Estoy muy orgulloso de ti, chico. No podía creer lo que estaba oyendo, lo que acababa de susurrarme mientras yacía en aquella cama húmeda por el sudor de mi pesadilla. Mi papá, que confía en la ciencia y no cree en sirenas, me estaba diciendo que creía en mi historia imposible. En ese momento lo aprecié desde el fondo de mi corazón. Yo no era mucho mayor que tú por aquel entonces en la guerra. Empezó. Hizo una pausa y me di cuenta de que estaba pensando en lo que quería decir. Cuando seas lo bastante mayor para entenderlo, te contaré todo lo que sé sobre estas cosas. No sé mucho,
pero te contaré todo lo que sé. Solo cuando seas mayor. Mereces saberlo, y puede que la información sea de ayuda. Por ahora, Mark, vuelve a dormir. Siempre estarás salvo aquí. Nada malo te pasará en este lugar. Te quiero. Duerme un poco. Me besó en la frente, apagó la luz y cerró la puerta. Pude volver a dormir con la seguridad de que no dejaría que nada ni nadie me hiciera daño. A la mañana siguiente, solo podía pensar en lo que casi me había contado. Así que pensando, mi mente dejó de repetir la huida de aquella terrible bestia, y mis pesadillas por fin terminaron. Amaba a aquel hombre con una claridad y una pureza feroz que ahora solo siento por mis propios hijos. Pensé en cómo veíamos juntos nuestro programa favorito. A él y a mí, e incluso a mi abuela, nos encantaba Misterio sin resolver. A mi abuela solo porque Robert Stack le parecía atractivo. ¡Qué asco! Pero lo veíamos religiosamente todos los miércoles por la noche. A mi abuela le encantaban los segmentos de encontrar a un familiar perdido, que a mí me parecían aburridísimos. Sin embargo, a papá y a mí nos gustaban los episodios raros, los de ovnis, el de Pie Grande, las desapariciones extrañas. Cuanto más raros, mejor. Siempre me pareció extraño que a papá le gustaran esos episodios. Normalmente era él quien corregía las creencias supersticiosas de mi abuela. Una vez, mi abuela me contó una historia sobre el fantasma de Black Aggie, un fantasma al que la gente veía llorar sentado sobre su lápida en Baltimore. Papá dijo que solo eran patrañas. Una vez le pregunté por qué le gustaban los episodios extraños y me dijo: Mark, a veces pasan cosas raras. Es como si hubiera agujeros en la realidad. Chocaba tanto con el resto de su carácter que nunca lo olvidé. Y no entendería de dónde vino eso hasta décadas después. Para ese entonces, estaba en cuidados paliativos y postrado en la cama. Mientras agonizaba, reducido a una sombra de lo que antes había sido, partes de mi corazón también se marchitaban y se iban con él. Al ver cómo aquellas manos fuertes y poderosas se transformaban en algo débil y tembloroso, mientras intentaba llevarse los cubiertos a la boca, ese niño que aún llevaba dentro de mí retrocedió conmocionado y triste. Mi melancolía llenó aquella habitación de hospital, convirtiendo el aire impregnado de muerte en algo más frío. Mientras agonizaba, tenía algo que decirme. Podía ver la tensión con la que hablaba a través de la niebla de dolor y la medicación. Me alisté a los 17 años. Mi padre había muerto el verano anterior y mi madre estaba a punto de perder la casa. Vi a mi hermano con su uniforme de la Marina despedirse de ella para poder enviar a casa lo suficiente para mantener un techo sobre nosotros. Y no pude sentirme más orgulloso. Quería que mamá también se sintiera así de orgullosa de mí. Mis notas eran muy malas. Ella también lo sabía. Así que pensé que era lo mejor que podía hacer. Mi hermana Rosemary era demasiado joven para trabajar. Así que pensé que yo daría el paso. Así que me escapé y lo hice. En ese momento era fácil mentir y falsificar tus antecedentes. Y los reclutadores se hacían los de la vista gorda porque necesitaban un suministro constante de maniquíes para meterlos en sus barcos y enviarlos a ese lugar terrible. Así fue como conocí a Johnny Corso. Nos pusieron en el mismo barco de reabastecimiento y sus chistes y bromas me ayudaron a sobrellevar la soledad de estar lejos de casa por primera vez en mi vida. Siempre tenía una historia o una mentira para cada ocasión.
y normalmente servía para distraer la mente de nuestro grupo de los horrores que nos aguardaban. Cuando todos estábamos tristes después de que el joven Billy de Alabama fuera arrojado por la borda durante una mala marejada, él estaba allí para hacernos reír con sus historias de aquel nightclub de Okinawa. También cuando aquel chico de Kentucky perdió un brazo, cuando nuestro remolcador de reabastecimiento chocó contra una fragata, él le hizo reír con sus historias mientras la morfina le hacía efecto. Cuando empezamos a asustarnos al ver las luces en las profundas aguas del Pacífico, me hizo llorar de risa diciendo que eran los submarinistas polacos abriendo las ventanas de sus submarinos para dejar entrar la brisa. Esas luces son de las que quiero hablarte, Mark, y de lo que ocurrió en medio del océano, donde nadie puede hacer nada. Vi algunas cosas horribles durante esa guerra, pero lo que pasamos en esa agua llena de olas salvajes y monstruos marinos ha superado con creces lo que he visto hasta ahora en mi vida. Me estoy muriendo. Puedo sentir el cáncer masticándome, pero no tengo miedo. Pronto estaré con mi madre y tu abuela. Es la idea de volver a ese pedazo de océano lo que me asusta, y lo que hay debajo de la superficie. John y yo estábamos en nuestras literas cuando oímos un golpeteo. A veces los hombres golpeaban las paredes de acero con una llave inglesa, por si venían los vigilantes, para que pudieras guardar el licor, las cartas o lo que fuera. Yo ya conocía bien ese sonido, pero esta vez no era eso, porque este golpeteo provenía del casco exterior, no de una pared interior. Venía del casco exterior que, donde estábamos, estaba a unos 6 metros bajo la superficie. A menos que un hombre rana se hubiera disfrazado en mitad de la noche y se hubiera metido en las oscuras aguas infestadas de tiburones para molestarnos, no tenía ni idea de qué podía estar haciéndolo. Ese sonido me dio mucho miedo, hasta que Johnny me dijo que me quitara la ropa porque las preciosas sirenas estaban intentando invitarnos a una cita. Pero nuestras risas cesaron en cuanto empezaron de nuevo los golpes. Como no podíamos dormir, nos dirigimos a la cubierta, intentando ver si la cadena del ancla estaba en nuestro lado del barco, viendo si tal vez golpeaba el casco con el ritmo de las olas. Pero el ancla estaba encubierta. Fue entonces cuando nos asustamos de verdad, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que nos faltaba un tripulante. Corrimos por el barco en círculos, buscándolo, pero ya no estaba. La noche siguiente otro hombre desapareció por la borda. Esa noche el mar estaba en calma, plano, iluminado por la luna llena. Después de correr en círculos, tripulando los reflectores hasta casi el amanecer, nos dimos por vencidos. 2 hombres desaparecieron en 2 noches, sin dejar rastro, excepto por ese golpeteo. La noche siguiente en el comedor, estaba en una animada discusión sobre cosas raras. Nos sorprendió cuando alguien habló sobre esas luces raras. Decía que a veces en las aguas más profundas, el oscuro océano cobraba vida de repente, con una luz deslumbrante que brillaba desde las profundidades. No como peces bioluminiscentes, sino como si el sol hubiera desaparecido y hubiera aparecido en las aguas. Esferas de luz brillante surgían de las profundidades más oscuras y nadaban bajo la superficie. A veces bailaban en la estela de los barcos como delfines. A veces salían disparadas hacia el cielo. Todo era mentira, o eso fue lo que pensé en ese momento, hasta que lo vi con mis propios ojos la noche siguiente. La superficie del océano de nuevo era plana.
La luna era aún llena y brillante, con apenas una nube. A unos 200 metros de la proa vi una bola de luz, aparentemente nadando hacia nuestro barco. John y yo estábamos fumando en uno de los botes salvavidas, vigilando cuando la vimos. Vimos esa luz nadar cada vez más cerca, hasta que pudimos verla justo debajo de nuestra estela, aparentemente subiendo a la superficie. Casi me hago encima cuando vi la silueta con forma de hombre dentro de la luz. Parecía el monstruo de la Laguna Negra, como algo con forma de hombre que había elegido ir al océano y había evolucionado para quedarse allí. Con piel blanca y brillante, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos los sonidos a nuestro alrededor se habían detenido. No había olas golpeando el casco de acero, ni el ruido del motor, ni el grito de Johnny. Mientras esa cosa trepaba por el resbaladizo y liso casco, mi cigarrillo se cayó de mi boca y Johnny se aferró a mí como un salvavidas. Cuando su pata escamosa se balanceó sobre la cubierta, retrocedimos todo lo que pudimos hasta chocar contra la pared que teníamos detrás. Grité cuando la cosa agarró a un chico llamado Luke, que había estado bebiendo cerca de la barandilla de la cadena. Ningún sonido salió de mi boca, ni de la de Luke, aunque podía verlo gritar. En ese momento, supe quién hacía ese sonido de golpes. Cuando chapotearon en el agua, todos los sonidos a nuestro alrededor recuperaron su volumen. Pasé 2 semanas más, aterrorizado en ese barco. Johnny y yo pasamos el siguiente permiso en un hospital de España, después de que un incendio en cubierta nos quemara bastante. Luego nos echaron de la marina y volamos a casa. Tardamos mucho en volver a navegar, pero no podía dejar que el miedo arruinara la pesca a mí o a ti, Bubba. Tampoco dejes que te gane el miedo. A veces, la realidad que nos rodea se resquebraja. A veces las cosas se distorsionan, no tienen sentido, y preocuparse por ellas no ayuda en nada. Estas cosas no tienen explicación. Es mejor seguir adelante o solo te volverán loco. Eso es lo que hiciste cuando estabas pequeño. Viste una de esas cosas y seguiste adelante. Lleva un tiempo. Es difícil, lo sé, sobre todo de noche cuando hay silencio y estás solo. Pero puedes. Tu mente es más fuerte de lo que crees. Entró la enfermera para cambiarle el orinal y ahí acabó la historia. Me dijo que me quería, pero que estaba cansado y que si podía dejarlo dormir un poco. Murió 2 noches después y quiero creer que está con su mamá y mi mamá. Quiero, pero no puedo. El universo que produce esas cosas terribles no puede ser capaz de producir también un cielo, ¿verdad? Eso espero. Casi puedo hacérmelo creer durante un gran día de verano, jugando con mis hijos. Pero por la noche, sé que no es posible. Recuerden que les habla